Entender cómo se habla en el mundo de los videojuegos puede ser complicado si no seguís el mundo online. Así que vamos a ver este diccionario de palabras, algunas de estas, porque son cientos, comunes en el ocio digital. Los videojuegos cambian constantemente y a una velocidad elevada. Llevamos años viendo cómo esta industria muta, se transforma en algo que a veces poco tiene que ver con lo que vivieron sus orígenes y satisface y decepciona a partes iguales. Quedarse una generación de consolas descolgado en esto de las maquinitas es perderse toda la evolución de una época. Imagina que, por avatares del destino, jugaste la generación de PlayStation 2 y te saltaste PlayStation 3. El viaje que ofrece una PlayStation 4 puede ser apabullante. Conexión a la red, juego online, contenidos descargables, suscripciones, alta definición, etc. El mundo del videojuego siempre ha tenido, además de innovaciones, su propio lenguaje, terminología adoptada y adaptada por la comunidad que es constantemente usada para narrar lo que sucede en los juegos y su entorno. Con el auge de los eSports, la llegada de nuevos formatos y la masificación del juego online se ha producido una explosión enorme en el diccionario del jugador, en el glosario de términos que se usan a diario. Por ejemplo, AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial en español, es la capacidad que tiene un juego de imitar el comportamiento humano. Beta. Durante el desarrollo de un juego, así se denomina al periodo de prueba donde solo algunos jugadores pueden jugarlo, antes de su lanzamiento definitivo. Ban. Expulsar permanentemente de un servidor a una persona por mal comportamiento en el juego. Se ha hecho popular la españolización del término como baneo. Bot. Forma abreviada de robot. Es un programa ilegal y externo al juego para que haga acciones automáticas mientras se juega. Boss, el enemigo final en cada nivel o pantalla y que nos frustra las primeras 20 veces que lo eliminamos. Bug, bicho, en español, hace referencia a los errores de programación que afectan de manera negativa al juego. Es ilegal sacar ventaja de los bugs en los juegos competitivos y si lo haces, puede ser baneado de los servidores. Caster es el narrador y comentarista de las partidas en eventos y transmisiones en vivo de los eSports. Camper, jugador que como estrategia decide quedarse fijo en un punto estratégico y de difícil acceso del escenario y eliminar a sus adversarios al cruzarse en su línea de fuego. Casual gamer, jugador ocasional de videojuegos, son los que por sus actividades cotidianas no pueden dedicar demasiado tiempo a jugar. eSports, competencias de videojuegos, casi siempre de juegos multijugador, en donde los mejores equipos compiten. El Comité Olímpico Internacional está analizando la inclusión de los eSports como deporte para los próximos Juegos Olímpicos. Farmear. Realizar algo repetitivamente para poder obtener grandes cantidades de recursos, experiencia u honor, como matar enemigos repetidamente para obtener su drop. Quiquear. Sacar momentáneamente a un jugador de una partida por un mal comportamiento, pero no para ser merecedor de un baneo. Lag, demora en exceso de la conexión. Y por último, manco, que no hace referencia a Jaime Lannister, aquel personaje de Game of Thrones, sino que se usa para expresarle a otro jugador de manera despectiva su falta de agilidad al jugar. Bueno, ese fue el video de repaso con respecto a las alfabetizaciones digitales y estos nuevos glosarios que van apareciendo en el mundo, por ejemplo, gamer, que lo tomamos, bueno, en este repaso de clase 4 y con agregados, tuvimos una especie de, valga la redundancia, de glosario, en el cual definimos algunos términos para que vayan entendiendo los que no lo saben, aquellos que lo saben, bueno, los reven y los revisitan, pero yo quería darles un par de ejemplos cortitos para terminar y darle un cierre a esto de las nuevas narrativas, de las narrativas digitales y
de los videojuegos y de lo que significa la educación no tradicional, con las TICs y estas nuevas metodologías. Por ejemplo, cuando habla de inteligencia artificial, es en un videojuego básicamente poner un nivel fácil, medio o difícil. Muchos que están en ese mundo lo han realizado o han ido avanzando con respecto a esas dificultades. Beta es la versión beta, no tiene mucho misterio. Puede ser un videojuego, una aplicación. Por ejemplo, yo soy usuario o fui elegido como usuario de las versiones beta de Instagram, por ejemplo. Después tenemos el baneo, el clásico baneo, cuando te echan porque no cumpliste las reglas de un servidor. Baneado, cancelado. Roja en el fútbol. Después el bot es el clásico sistema que no es utilizado por una persona. Esto se ve mucho, lo han escuchado capaz en política, lo que respecta a los call centers. Los macristas y los kirchneristas se echan sendas culpas de que cada uno tiene call centers en los cuales bots, o sea, máquinas, dan likes y retuitean aquellos comentarios que son a favor de un pensamiento o del otro. Después tenemos los boss, que son los jefes. Yo puse un ejemplo ahí de lo que era Koopa, aquel malo del Super Mario Bros., que la mayoría del planeta creo que ha jugado al Mario Bros. Así que, bueno, ahí teníamos uno de los jefes. Cada vez que terminabas una pantalla teníamos un jefe que matar para continuar jugando, y también tenías el boss final, que era para terminar el juego, eliminar a ese jefe final que muchas veces teníamos que estar días y días jugándolo para poder pasarlo, porque se nos complejizaba bastante. Después tenemos los bugs o los bichos o los errores, que son errores programáticos del juego. Ahí puse una especie, un Messi con el pie medio quebrado, medio doblado, que son errores de programa, de programación, técnicos del videojuego, que a veces nos ayudan, a veces nos perjudican, ya sea, por ejemplo, en el fútbol, que la pelota pase por afuera del arco e ingrese al arco a través, en un tiro en diagonal, por ejemplo, que no ingresa al arco, pero pega en la red, traspasa la red e ingresa al arco. Me ha pasado que he metido goles de esa manera, es un error de juego, y otras veces lo he sufrido y te querés matar. Después tenés el caster, que es aquella persona que transmite los esports, como si fuese un comentarista de fútbol, un relator. Tenemos el campeón, que lo expliqué en la clase pasada, aquellos que juegan videojuegos, es el tipo o la mujer o la chica, la persona que se ponga de manera estratégica en una zona del juego que pueda matar fácilmente o eliminar a muchos participantes del juego. Después tenemos el casual gamer, sería yo, por ejemplo, que soy una persona que juega muy de vez en cuando últimamente, debido cuando es adulto ya no tenemos los tiempos de la adolescencia, así que somos un casual gamer en este caso. Los esports, que tanto los hemos nombrado, son esos campeonatos, básicamente, tampoco hay mucho misterio, campeonatos de videojuegos. Aquellas personas que juegan Fortnite son por equipo, básicamente casi siempre 5 por equipo. El Counter-Strike es un shooter. Call of Duty, tenemos eSport también de fútbol, de deportes. De fútbol tengo, por ejemplo, un amigo que es partícipe de un equipo de eSport de Colón de Santa Fe, juega en la primera división de un jueguito de fútbol. De una consola de la PlayStation, y es 11 contra 11, o sea, tenemos 11 personas manejando cada una, un jugador. Es una locura verlo también, hermoso, y 11 contra 11, o sea, tenemos 22 personas cada una jugando con un jugador específico del videojuego. Una locura que nos entrega este siglo XXI, de poder participar de esa manera, y a distancia, personas que están en diferentes puntos del planeta. Y por último, el lag, el malévolo lag, que es esa conexión o el circuito, el clásico de que queda cargando el loading, y que tanta ansiedad nos genera, y tanta bronca si habremos roto joysticks o pateado algo porque no conectaba, o se nos colgaba la conexión y perdíamos la partida, etc. Bueno, eso fue el repaso de la clase número 4.
y en breve nos metemos ya en la clase 5 para terminar este eje, que es el número 3, y terminar con las clases. Así que nos vemos dentro de un rato. Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más al canal. Como ya sabrán, este canal se llama Taller de Producción en Lenguajes, en donde los fuimos acompañando durante 5 encuentros, en donde íbamos desarrollando un poquito de lo que son estos nuevos medios que surgieron, y cómo se fueron amoldando a la vida cotidiana, no solamente a eso, sino cómo lo empezaron a utilizar los grandes medios, y las modificaciones que generaron en los comportamientos diarios, ¿no? Bueno, como siempre estamos acompañándolo en este proceso con mi compañero Martín, que está acá al lado. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Roma? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los chicos y las chicas. Como está introduciéndonos en la última clase, Roma, vale decir nada más que es la quinta y última de los 3 ejes que propusimos para este taller de producción de lenguajes. Así que nada, empezamos a desandar la última parte de este lindo camino que nos tocó compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a arrancar esta última recta. Bueno, y en esta última clase lo que vamos a hacer es andar un poquito más de lo que veníamos hablando en la clase anterior, como ya vieron en el repaso, del tema de los videojuegos, pero en este caso, tema de videojuegos asociado a lo que es la educación, a lo que es asociado a la escuela o a la universidad. Básicamente los videojuegos fueron foco de estudio al aparecer, y como vieron que era muy didáctico, muy entretenido para los chicos, muchos investigadores o comunicadores sociales tuvieron en foco a los juegos y empezaron a ver el tema de las destrezas y las habilidades que generaban en los jugadores, ¿no? Y trataban de ver lo que era esta cuestión del razonamiento y la capacidad cognitiva que producían estos juegos. Y lo que trataron de hacer es como salir de esa idea como encastrada en que era que un videojuego es un simple juego, un juego entre jóvenes, sino tratar de ver qué subyace debajo de esta estructura, ¿no? Y también ahondaron en conceptos como el tema de los valores, la socialización, la modelación de la conducta de los juegos. Entonces todas estas cuestiones formaron parte del proceso de investigación de lo que fue esta nueva ola de furor de los videojuegos. Y justamente las escuelas y las universidades vieron este gran potencial a partir de los estudios, que era una gran estrategia para lo que eran los estudios, ¿no? Tomarlo como una estrategia paralela a lo que era ya lo que todos conocemos, el medio tradicional de la enseñanza, ¿no? Y bueno, la cuestión de los videojuegos ahonda en lo que es el aspecto cognitivo, que pueden favorecer al desarrollo de estrategias diversas, por ejemplo, el tema de la memorización de los hechos, después la observación en detalle, por ejemplo, también las cuestiones de las capacidades lógicas y de razonamiento, y sobre todo la comprensión lectora, el vocabulario, y como habíamos visto en la clase pasada, también los videojuegos aportan cuestiones de conocimiento, sea gráfico, sea matemático, de historia, y también habilita la cuestión de poder resolver problemas, buscar soluciones. Entonces, básicamente estas cuestiones, por lo general, se tratan de ver en lo que es la escuela tradicional, apoyar esta cuestión de que los chicos tengan una mirada de análisis, incentivar a la cuestión de
como es, de que sean bien detallistas, observar, pensar. Entonces, básicamente los videojuegos desde cero, desde el momento cero,